Padre, en esta noche queremos pedirte, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que puedas, Señor, traer claridad y dirección a nuestras vidas. Endereza nuestros pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Ligamos nuestra mente a la mente de Cristo y todo lo que no edifique nuestras vidas, todo pensamiento que no sume, Señor, a esta reunión, en el nombre de Jesús, hoy se va de este lugar. Declaramos libertad en los cielos, libertad sobre cada vida, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a su presencia. Bienvenido a la casa del Señor. Puedes tomar tu asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Queridos hermanos, si han traído Biblia, yo les voy a pedir que me acompañen al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10. Un verso por ahí conocido seguramente por ustedes, por algunos quizás no, pero hoy vamos a aprender un poco de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Dice la palabra así: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hasta ahí la palabra del Señor. El título de nuestro mensaje es Cuida tu perfume. Querido hermano, esas moscas muertas son locuras muy peligrosas en nuestro diario caminar. Para muchos puede parecer unas pequeñas mosquitas insignificantes, pero esos insectos son capaces de destruir un maravilloso perfume. A veces no le damos importancia a ciertas pequeñeces en nuestras vidas, porque todavía estamos percibiendo la bendición de Dios. Todavía estamos caminando y vemos como de alguna manera Dios está con nosotros. Por eso no le prestamos mucha atención y no le damos mucho valor a esas pequeñeces que comienzan a matar ese perfume o esa esencia que cada uno de nosotros tiene y que es esa esencia, ese perfume de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Querido hermano, hay cosas que pueden estropear el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Sabía usted que hay cosas que pueden estropear el plan de Dios en nuestras vidas? A veces nosotros venimos a los pies de Jesucristo y entendemos por su palabra, entendemos por una palabra rema que Dios pueda soltar desde el púlpito a cada uno de ustedes, donde Dios pueda señalarte cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, donde Dios pueda ser específico y decirte cuál es el ministerio o el don o misión que Dios te pueda dar dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo puede Él decirte a través de una palabra que vas a ser influyente en cierta área de tu vida o para con otros? Queridos hermanos, pero hay cosas que pueden estropear el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Podemos ver a Salomón como un ejemplo sorprendente de este pasaje. Queridos hermanos, Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, primeramente, para poder saber. Pero en él podemos ver un ejemplo sorprendente, ya que la Biblia nos cuenta, en Primera de Reyes, el capítulo 11, verso 4, dice: cuando él era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Queridos hermanos, lo que la palabra de Dios nos está contando, que el rey Salomón, cuando llegó a una edad ya muy madura, ya cuando él era viejo, un anciano, las mujeres que él había logrado tener empezaron a inclinar el corazón de él hacia otros dioses, hacia los dioses paganos, hacia esos falsos dioses. Y miren que Salomón creció conociendo quién era David. Salomón tuvo, digamos, una buena enseñanza. ¿De quién? Del rey David, quien era su padre.
Es más, la Escritura nos cuenta de que él, siendo joven, tuvo la responsabilidad de tener el reino o reinar sobre el pueblo de Dios, y le pidió a Dios que le dé sabiduría porque él era muy joven y no sabía ni entrar ni salir y tenía tremenda responsabilidad de llevar adelante el pueblo de Dios. Y le pidió sabiduría, y Dios le dijo, no solamente por pedirme sabiduría, ya, te la voy a dar, sino que con todo eso voy a añadir todo lo que el hombre desea. Dice la palabra del Señor que Salomón fue el hombre más rico que puede existir hoy en la tierra. Pero aún así, en esa sabiduría, dice que él empezó a dejar que las mujeres influenciaran en su corazón y él dejar ese Dios al cual él temía, él respetaba y amaba, por darle capricho a las mujeres que él tenía. Queridos hermanos, Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Sabía esto usted? Salomón tenía 1000 mujeres. Por ahí algunos varones se ríen. Queridos hermanos, yo con una mujer digo, Señora, ayúdame. Imagínate 1000. Madre mía. Señor, dame sabiduría. Pero Salomón dice 1000 mujeres. Queridos hermanos, ¿dónde dice eso, pastor? Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Miren lo que dice. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Queridos hermanos, ahí podemos ver que él no solamente se había unido a la hija del faraón, que no es del pueblo de Dios, pero también dice que deseó a otras mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las Eteas, de las cuales dice que Dios le había dicho a su pueblo, no se junten o no se junten o no se alleguéis con mujeres que no son del pueblo, que no son yugo igual, porque si no, inclinarán sus corazones a lo que ellos practican, a los dioses que ellos tienen. Pero aún así dice que Salomón amó a esas mujeres, y esas mujeres desviaron su corazón. Ya me imagino a Salomón en su vejez, teniendo que lidiar con estas mujeres. Seguramente le diría, ¿por qué no en el templo de tu Dios ponemos el Dios que yo tengo? Y seguramente Salomón diría, no, porque eso a Dios no le agrada. Y por ahí la mujer le diría, entonces tú ya no me amas, tú ya no me quieres. Y utilizando ese tipo de armas, vayamos a decirlo así, seguramente dijo, bueno, para no tener problema con ella, trae tu Dios. Pero yo también quiero traer mi Dios. Bueno, para no tener problema con la otra, también traiga su Dios. Pero a las finales yo sé que solamente a Dios voy a adorar. Oiga, estas mujeres hicieron que él desviara su corazón hacia otros dioses. Y algo que Dios detesta. No te harás imagen, ¿ya?, a todo lo que es semejante a lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinaréis a ellas. Dios había dejado dicho en sus mandamientos. Queridos hermanos, pero ¿por qué Dios permitió que Salomón tuviera esa cantidad de mujeres? Queridos hermanos, acá podemos hablar sobre la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Estas se manifiestan de decisiones tomadas que no se enmarcan en su perfecta voluntad, pero a pesar de eso, Él camina con nosotros. Oigan, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros tomamos decisiones que no tienen nada que ver con Dios. Pero aún así, vemos que Dios todavía está con nosotros.
y pensamos que lo que hemos decidido es lo correcto. Y ahí vemos luego las consecuencias. Si Dios sigue caminando con nosotros, no significa que nos exonera de las consecuencias por las malas decisiones que hayamos tomado. Él nos acompaña por amor, esperando que por medio del dolor, estas produzcan en nuestras vidas y que nosotros reaccionemos, nos podamos arrepentir y en una actitud humilde poder buscar el rostro de Dios. Queridos hermanos, siempre suelo decir que a veces nosotros como cristianos utilizamos un termómetro que si yo sé que estoy permitiéndome ciertas cosas que a Dios no le agrada en mi vida, pero veo que Dios todavía me bendice, veo que Dios todavía está conmigo, veo que cada vez que yo hago una oración y pido que Dios me auxilie, me ayude, veo la mano de Dios en favor de mi vida, entonces utilizo ese termómetro diciendo que Dios todavía está conmigo y seguramente está haciendo caso omiso a las cosas que a Él no le agradan. Querido hermano, cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, comenzamos a errar al blanco, comenzamos a tropezar, comenzamos a caer y después nos damos cuenta de que, queramos o no, las consecuencias por esa mala decisión golpean nuestra vida. Después nos lamentamos, después nos quejamos, después lloramos y hasta a veces le recriminamos a Dios cuando Dios no tiene culpa de lo que a nosotros nos esté pasando, sabiendo que el único culpable somos nosotros porque hemos decidido. Querido hermano, algo pequeño puede echar a perder algo grande. Queridos hermanos, fíjese usted que algo pequeño puede estropear lo grande que Dios puede tener con cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. ¿Cómo algo pequeño que yo pueda permitir en mi vida puede estropear lo más grande que Dios pueda tener conmigo? Queridos hermanos, algo insignificante puede echar a perder grandes cosas. El rey Usías también es un claro ejemplo de cómo las moscas pueden acercarse a nuestro perfume. Usted sabía que el rey Usías fue un rey muy joven. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice la Biblia, que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Dios le permitió conquistar. Dios le permitió construir. Dios le permitió avanzar. Dios le permitió edificar y muchas cosas más le permitió Dios a este hombre, a este rey Usías. Queridos hermanos, ahora usted hace esta pregunta. ¿Se imagina usted que la Biblia diga algo tan sorprendente de tu persona? Oiga, el rey Usías dice que hizo lo recto, dice que agradó ante los ojos de Dios. Dios lo bendijo de una manera tan grande a este hombre. Pero ¿sabe? Cierto día el corazón de Usías se enalteció porque quiso entrar al templo de Dios y hacer la labor que solo le correspondía a los sacerdotes. Querido hermano, en ese instante de que cuando él en un momento que él fuerza a hacer algo que a él no le era permitido, en esos entonces solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios. Pero él quiso hacerlo, se ensordeció, se enalteció por todo lo que él había logrado. Y dice que en ese momento que le agarró lepra en la mano y después de todo su cuerpo. Y este hombre, tristemente, murió en esa horrible condición. Y su final fue, como dije, muy triste. Acabó mal. Empezó bien, acabó mal. Y así hay muchas personas dentro del pueblo de Dios, que Dios los utiliza, que Dios los usa como instrumentos poderosos, pero a veces el corazón nos traiciona y hace que nos creamos que todo lo que hemos alcanzado ha sido por nuestro propio mérito. Y ahí es donde Dios dice, listo, yo me hago un costado.
Y el diablo viene y nos hace felices. Querido hermano, una locura hizo Eder su perfume. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, y hasta hoy en día dice que no hay un hombre más sabio que él. Un hombre muy reconocido. Un hombre que hizo que sus enemigos pagaran tributos sin que levantar una arma. Imagínense usted. Él no peleó, pero él hizo que los pueblos enemigos de Israel paguen tributo. Imagínense cómo Dios utilizó a este hombre. Pero él, esa sabiduría, lo llevó a que él haga cosas que Dios nunca lo mandó a hacer. Se hizo de mujeres. Y esas mujeres trajeron una influencia grande en su vida para que él vuelva su corazón a los ídolos paganos, a los dioses falsos. Queridos hermanos, Moisés y su ira. Usted sabía que la Biblia nos dice que era la persona más mansa que podía existir en la tierra, pero perdió los papeles por un pueblo necio. El pueblo que le tocó a él liderar era un pueblo necio, un pueblo que se quejaba de todo, un pueblo que cuando tenía hambre se quejaba, un pueblo que siempre demandaba a Dios y le culpaba a Moisés: ¿por qué hemos tenido que salir de Egipto? Cuando en Egipto teníamos todo, cuando en Egipto teníamos carne, cuando en Egipto teníamos agua, cuando no teníamos ninguna necesidad. Y todos nosotros sabemos por historia que eso era mentira. Ellos en Egipto no tenían derecho ni voto para nada, eran esclavos. Pero Moisés, el hombre más manso, no aguantó más. Y esa ira lo llevó a no hacer lo que Dios le había pedido. La consecuencia fue no entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: ve a la peña y tócala con el báculo o con el bastón, y de esa peña saldrá agua. Y él, movido por la ira, teniendo un pueblo necio, agarró y le pegó un golpe a la piedra. Y tan solamente por eso, él no entró a la tierra prometida. Imagínense. Usted viene llevando una vida que agrada a Dios, y por una mosquita que usted permita que entre en su vida, ese perfume, esa esencia, se echa a perder. Y cuando usted cierre los ojos aquí y quiere entrar a los cielos, Dios le diga: lo siento, tu nombre no figura en el libro de vida. Queridos hermanos, esto es muy serio y muy grave. Queridos hermanos, todos han conocido a mi tío, Amalia. Todos pueden decir: era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que hablaba de Dios en todo tiempo, era un hombre que iba a los hospitales y le oraba a los enfermos, y cuando los enfermos salían, él iba hasta su casa, no importarle la distancia, no importarle gastar su pasaje, aún no teniendo, él iba y hacía la visitación, hasta que esa persona puede estar o empezar a congregar en una iglesia. Entonces ahí él dejaba el trabajo. Un trabajo arduo, que muchos de nosotros no lo hacemos, pero era movido por el amor de Dios. Queridos hermanos, tanto así que nosotros cuidábamos más a mis padres, ¿por qué? Que a mi tío. ¿Por qué? Porque decíamos: Dios tiene el control de la vida de mi tío, porque mi tío cayó enfermo, estuvo internado. Dios me mueve a mí para interceder por mí. Yo creía que Dios me iba a sanar. Dios me mostraba cosas donde yo entendía o interpretaba que Dios lo sanaba. Pero todos sabemos que mi tío falleció. Por ahí todos dirían: un hombre de Dios, un hombre bueno, él se mereció el cielo más que cualquiera de nosotros. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que su corazón no estaba recto delante de Dios, porque él tenía falta de perdón, tenía amargura en su corazón con sus sobrinos y con su cuñado y con su propia hermana. Pero Dios, en su misericordia, movió una persona que estaba en otro país para que intercediera por él, para que orara por él, para que derramara su lágrima por él. Y Dios
tocó el corazón duro de mi tío. Ese hombre que daba todo por Dios y empezó a arreglar las cuentas con su familia. Empezó a pedir perdón a mi madre. Arregló las cosas con mi padre. Y nosotros no estábamos presentes porque estábamos en otro lugar. Pero mi madre le dice, dile a tus hijos, a mis sobrinos que me perdonen. Porque yo no me porté bien. Queridos hermanos, él arregló eso, primeramente con su familia. Después arregló con Dios y Dios dijo, ahora es momento de que te venga. Queridos hermanos, cuando mi madre agarra el teléfono y me dice, tu tío falleció, a mí se me vino el mundo abajo. Traté de calmarla primeramente a mi madre y después hablé con mi jefe. Y mi jefe me decía, pero lo que tú me decías, yo pensé que él se había mejorado. Y dije, no. Llegué a casa, me recibe Mercedes, le dije, mi tío fallecido, quiero irme a orar. Llegué, me encerré en mi habitación, no alcancé a ponerme de rodillas, lo único que hice es levantar mis brazos y echar a llorar como un bebé. Y en el momento que yo estoy llorando, porque no entendía lo que Dios había hecho, Dios abre mis ojos y veo a mi tío con una túnica blanca, con el semblante bien rosado. Él estaba canoso, avejentado por la enfermedad. Parecía un anciano de 90 años y él tenía 70 y tantos años. Como la enfermedad lo comenzó a consumir, pero cuando Dios me consuela y me muestra a dónde iba mi tío, yo ahí pude tener ese consuelo y esa paz y entendí lo que, lo que Dios estaba tratando con el corazón. Querido hermano, lo pude ver a mi tío con esa túnica blanca, su semblante hermoso, pero negro, y con una mirada como si mirara a la persona que él más ama en su vida. Yo estaba seguro que sus ojos estaban puestos en Jesús, y Jesús seguramente le diría, hágase. Querido hermano, a veces las moscas pequeñas e insignificantes pueden hacer perder el perfume que tú tienes en tu corazón. Ese perfume que es la misma esencia de Jesucristo en nuestra vida. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé cómo estás tú con tu familia. Yo no sé cómo estás tú con Dios. Por eso Dios dice, que en su palabra nos dice, que si nosotros somos incapaces de perdonar a los que nos han ofendido, menos Dios nos perdonará a nosotros. Pero si tú arreglas las cosas aquí y pides perdón a la gente que te ha ofendido o te ha hecho algún daño, Dios te dice, así como tú perdonaste, pues yo te perdono. Y con el perdón de Dios, es la única vía que te permite a que tú vayas al cielo. Querido hermano, Moisés y la ira. Ahora te digo David y la locura. El rey David deseó a la mujer de Urías. Estuvo con ella y cometió adulterio. Producto de ese encuentro, ella quedó embarazada. ¿Y qué hizo David? Dijo, la única manera de arreglar estas cosas es que muere el hombre. Si muere su esposo, pues yo voy a poder tomarla como mi mujer. Y todo va a quedar bien, no va a haber mucha especulación, Magali TV nunca se va a enterar. Y mandó a matar al soldado que era fiel a su rey. Practicó el adulterio. ¿Consecuencias vinieron? Claro que vinieron consecuencias. Ese fruto del encuentro que había tenido con Betsabé, su hijo viola a su hija. Y el hermano, por ver que el padre no hace justicia, mata al hermano que viola a la hija. Y así desencadenó muchas desgracias en el reino de Israel. ¿Todo por qué? Por una canita de él. Pues yo soy el rey, así que yo estoy listo y no tengo ningún obstáculo para hacer lo que a mí me gusta. Querido hermano, el rey Asa y su confianza en los hombres antes que a él lo llevó a la ruina. Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos,
Dice, mintiéndole el Espíritu Santo. Dice que cayeron como muertos después de mentir al Espíritu Santo. Y así otras historias más, queridos hermanos, son señales que Dios nos dejó en su palabra para que cuidemos ese perfume, para que cuidemos nuestro corazón y podamos pasar a la historia como personas llenas del Espíritu Santo que son ejemplo para muchas personas en este tiempo. Querido hermano, que las moscas no malogren el perfume que tienes en tu corazón. Esa esencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuídala. No permitas que cosas insignificantes puedan estropear ese perfume. Como dice su palabra, las moscas muertas hacen herer y dan mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio o honorable. Queridos hermanos, el permitirte ciertas cosas puede producir no solamente a que tú caigas en desgracia o puedas cosechar consecuencias de tus malas decisiones, sino puedas perder tu salvación. Querido hermano, termino. El salmista dijo en el Salmo 19, del 12 al 14, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Querido hermano, espantemos esas moscas. No permitamos que ninguna de esas pequeñas locuras estén en nuestras vidas. Arregle todo lo que está torcido en su vida. Usted quiere avanzar. No se conforme con las bendiciones que están llegando. No se conforme que por ahí todavía se mantiene sano o tiene buena salud. Eso a veces es un termómetro que a veces utilizamos para decir, bueno, yo estoy bien. Porque si estuviera mal, Dios no me bendeciría. Si estuviera mal, Dios permitiría que yo tenga alguna enfermedad. Pero como no estoy enfermo, pero como siempre tengo para sustentar mi vida y la de mi familia, entonces creo que yo estoy bien. Querido hermano, el salmista nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Queridos hermanos, el gran problema del cristiano cuando Dios utiliza su vida es el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Por eso son una de las cosas que le digo a Dios en mi oración. No permitas que me olvide de dónde tú me has sacado. No permitas que lo que yo alcance a través, Señor, de lo que tú haces en mi vida, haga que yo me olvide. Porque todo lo que yo logre en esta vida es porque tú lo has permitido. Nada es mío, todo es tuyo. Por eso, Señor, no permitas que yo caiga en eso. Si ves que estoy en eso, Señor, quítame la vida y llévame a tu presencia antes que yo la pueda perder y me vaya a un lugar que yo no quiero, que es el infierno. Querido hermano, quiero que te pongas de ti y que hagas una oración conmigo y la puedas repetir.